¿Qué tal, queridos amigos? Alguna vez, en una conferencia en la que habló de el tigre de Tacubaya, el maestro Jesús Silva Herzog decía que era moralmente execrable. Se me quedó muy grabada aquella frase y hoy puedo repetirlo, que la TTTT, como el insecticida, casi como el insecticida, es sencillamente moralmente execrable. El tigre de Tacubaya y Andrés Manuel tienen un sitio en la historia dentro de los grandes devastadores de la nación, pero en un sitio mucho más elevado López Obrador, porque el tigre de Tacubaya fue más bien una anécdota, y en cambio López Obrador ha sido un presidente nefasto, un mandatario mandante, un mandante mandatario, que se atreve, sigue atreviéndose a llegar al ridículo al decir que respeta la autonomía de la universidad y sigue cuestionándola. O bien que respeta la libertad de expresión y sigue persiguiendo a los periodistas, a sus críticos sobre todo, a los que ejercemos la libertad de expresión a prueba de toda nuestra historia, nuestra propia autoridad moral que hemos ganado en el campo de batalla del debate político y del debate social y del debate económico. Pero no quiero dejar pasar que este presidente y este régimen han llegado a una desvergüenza tan grande que permiten que un hombre al que el señor López Obrador ha llamado alguien en quien cree y confía plenamente, el asqueroso exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz. ¿Saben ustedes cuántos años estuvo Bartlett Díaz en el PRI? Estuve revisando ahora las enciclopedias y me llevé la sorpresa de que contando desde 1957 hasta 2012 fue priista este personaje. 55 años en el priismo, para que ahora se atreva a subir a la tribuna y decir que la famosa caída del sistema de 1988, que quizás sea el numen de los fraudes electorales que en este país se han realizado. El último quizá fue el de 1988 y posteriormente el de 2006. Pero, como me dijo una vez Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando le pregunté al respecto, me dijo, el del 88 fue mucho más grave porque se dejaron de contar el 45% de las casillas que nos hubieran podido dar el triunfo al entonces Frente Democrático Nacional. Esto lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Y el que encabezaba en aquel entonces el Consejo Electoral como secretario de Gobernación era precisamente el miserable Bartlett, el hombre en quien confía Andrés Manuel López Obrador para llevar adelante la reforma eléctrica que nos va a empobrecer como ninguna otra reforma. Y por eso fue que tuvo que comparecer ante el Congreso. Y allá dijo, entre otras cosas, que aquella caída del sistema de 1988 que privó de la victoria a la izquierda que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas fue consecuencia, fíjense lo que dijo, de un amaciato entre el PAN, el Partido Acción Nacional, y Salinas de Gortari, quien era en ese momento el candidato del PRI a la presidencia de la República. También, tiempo después, hablaría yo con Miguel de la Madrid, concretamente en abril de 1989, cuando había dejado ya el poder en diciembre del 88. Y le cuestioné al respecto y me habló de que esa noche, la noche de las elecciones, los números eran
tan difíciles y tan duros, tan contrarios al régimen priista, que no pudo dormir, que se pasó la noche en vela en Palacio Nacional, que no fue a su casa, que esperaba el resultado casilla por casilla para ver qué se podía hacer, es decir, de acuerdo a las normas de entonces, cómo podía darse vuelta a la hoja. Y que estaba en comunicación permanente con el secretario de Gobernación, que era el presidente del Consejo Electoral entonces. No había autonomía como la hay ahora. Y obviamente Bartlett lo único que tuvo que hacer fue caer junto con el sistema de cómputo en el más ignominioso fraude electoral de los últimos tiempos. Peor que el de 2006, mucho peor. Pero bueno, ahora Bartlett se sale con la idea de que él es inocente. Después de 55 años de priista rastrero, de que durante el régimen de Carlos Salinas fue designado secretario de Educación Pública, una designación completamente ajena a la academia, y luego llegó al gobierno de Puebla con la bandera del PRI, y en Puebla se le recuerda como un atroz personaje que luego tuvo que competir por una senaduría plurinominal en Puebla, perdiendo la senaduría por mayoría a manos de Javier Lozano, panista, siendo exgobernador y ya siendo Bartlett miembro del Partido del Trabajo. Y ahora este personaje se quiere quitar la carga brutal que históricamente lo condena, diciendo que el amaciato entre el PAN y Salinas fue lo que provocó la caída del sistema. El sistema estaba en manos de Bartlett. Si Salinas le hubiera presionado para que cayera el sistema, el propio Bartlett debió haber sido con dignidad quien renunciara a aceptar semejante consigna y no formar parte del gobierno usurpador. Si a él le constaba, claro, que Salinas se había aliado con el PAN para derrumbar los comicios del 88. Cualquier hombre decente hubiera inmediatamente presentado su renuncia a la Secretaría de Gobernación una vez que terminara el periodo electoral y de ninguna manera aceptar ser secretario de Educación en el régimen espurio, en el régimen usurpador. Esto lo pinta de cuerpo entero. Esto demuestra por su propia boca el grado de miseria humana, de lo miserable que es este individuo al que yo he acusado como asesino, como ladrón, que hay escrituras que demuestran que se ha enriquecido ilícitamente de forma siniestra durante el periodo en el que ha estado en el Partido del Trabajo. No se pasa Morena porque pues, el Partido del Trabajo necesita tener una figura central dentro del régimen de López Obrador. Pero ha servido a Morena, y ha servido a López Obrador. Y López Obrador lo abraza, en lugar de balazos, claro, abrazos. Y no lo repudia, a pesar de que es hechura de Miguel de la Madrid y, por supuesto, convenencieramente un negociante, un mercenario con Carlos Salinas de Gortari, el antagonista de López Obrador, que tanto se parece a López, porque en México, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, los grandes antagonistas se convierten en la sombra y la luz de unos y otros. Salinas se parece mucho a López Obrador se parece mucho a Salinas, en su forma de comportarse, en su forma autoritaria de ser, en su actitud nepotista. Si hablamos de Salinas, tenemos que recordar necesariamente a su hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, quien debiera estar en prisión y no gozando del dinero que le han devuelto y que amasó inmoralmente. Dinero con el que, por ejemplo, compró acciones en TV Azteca y se alió con Ricardo Salinas Pliego, que no son parientes ellos,
son de familias distintas de Nuevo León, aunque lleven el mismo apellido. Pero salió con Ricardo Salinas Pliego y él fue el que le entregó $40 millones para que pudiera ganar la subasta a favor de TV Azteca y quedarse con esta empresa que antes era paraestatal. El Canal 13, Televisión Activa, se convirtió en TV Azteca, a la sombra de otros negocios de Salinas Pliego como Electra y lo que vino a ser después el Banco Azteca, que se ha beneficiado del acaparamiento de plata y del cambio y las comisiones, de las remesas que ahora son el motivo de presunción del señor López Obrador, porque vamos a llegar probablemente a $50,000 millones de remesas que envían los mexicanos que no encuentran empleo en su patria y tienen que ir a buscar, como decía López Mateos, patria prestada, porque no encuentran un hueco en su propio país, porque son pobres, porque necesitan mantener a sus familias, porque ya no van a poder pagar los precios de la luz, porque están en manos de una Comisión Federal de Electricidad absolutamente miserable, en manos de un director execrable, de un hombre que puede merecer todos los adjetivos negativos que ustedes quieran endilgarle. Es un personaje siniestro, es un hombre que ha confesado claramente que sí se prestó al fraude electoral de 1988 para servir a Salinas y al PAN, según dijo, porque esa alianza fue la que le obligó a él, que estaba al frente del Consejo Electoral, a parar el ritmo de las computadoras, alegando que se le había caído el sistema. Yo me acuerdo de la imagen con Bartlett tirado en un sillón, en esta forma, así, de agotamiento absoluto, porque no sabía cómo salir del embrollo, mientras el presidente de la Madrid le hablaba desde Palacio Nacional para exigirle cuentas, para ver cómo le hacía para modificar las tendencias, para pasar encima de la voluntad de los mexicanos. Y ese sujeto es el que tiene apergollado al presidente de la República. ¿Cómo puede creerse en la Cuarta Transformación con un elemento que cínicamente acepta su responsabilidad en un fraude electoral que modificó, por supuesto que modificó, el modo de hacer y actuar del sistema político mexicano? Ya un golpe fuerte lo había recibido el sistema de manos de Díaz Ordaz y de Echeverría, con los respectivos genocidios de Tlatelolco y el Jueves de Corpus. Pero el golpe de 1988, 20 años después de Tlatelolco, fue brutal, porque se puso en el poder a un sujeto que inició eso que tanto cuestiona López Obrador, el neoliberalismo empobrecedor, a favor de un grupo de empresarios que encabezaba Carlos Slim Gelú, que ahora es de los favoritos de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, es usted un farsante, se lo he dicho cientos de veces, lo repito, lo digo. No podemos seguir creyendo en esta miseria de administración federal. Tenemos que revocarle el mandato. Sí, revocarle el mandato porque no ha sido usted digno de ejercer la presidencia de un país democrático que aspira al progreso y no aspira al retroceso que usted significa. Porque si hablamos de conservadores, los conservadores son aquellos que quieren conservar el estado de cosas. Y es eso exactamente lo que usted quiere, López Obrador. Conservar el estado de cosas con personajes como el siniestro y asqueroso señor Manuel Bartlett. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.